Entonces, tenemos una ponencia muy excelente a cargo del doctor Arturo Romero. Arturo Romero es doctor en filosofía por la Universidad de Berlín. Él estudió el postdoctorado en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París, Francia. Actualmente es docente e investigador a tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras en la Benemérita Universidad de Puebla. Sus áreas de investigación actuales son ontología contemporánea, filosofía del espacio, filosofía de las matemáticas, idealismo alemán, fenomenología y filosofía francesa contemporánea. Entonces, creo que es bastante loable lo que vamos a escuchar en esta oportunidad, la excelente disertación del doctor Arturo Romero. Arturo, muy buenas noches, bienvenido. Muchas gracias. Le doy, bueno, sobre todo las gracias a Jesús por la invitación y bueno, pues un gusto estar con ustedes. Bien, yo lo que había preparado para hoy es un tema que es Fichte y Schelling, ¿no? Eh, Quizá no son los más conocidos del idealismo alemán, y si sí, suelen serlo como, ya lo saben, como una puerta de entrada al pensamiento de Hegel. Pero bueno, voy a intentar mostrarles aquí una cosa distinta y a ver qué les parece. Entonces, miren, ya saben que si han tenido experiencia leyendo a estos pensadores como Hegel, como Schelling, como Kant, sabrán que no son peculiarmente fáciles. Y bueno, lo que lo que les estaré contando, intentaré hacerlo de la manera más amable posible, pero bueno, resulta que es gente compleja, ¿no? Entonces habrá que matizar algunas cosas y bueno, explicar otras. Entonces, yo, pues, seguramente me tenderé hablando y el chiste es que ustedes me interrumpan o me hagan alguna pregunta de repente, porque si no es fácil que se nos vaya la onda, ¿no? Como decimos, y que se pierda así el hilo. Entonces, para yo saber qué tanto estoy volando y qué tanto me estoy perdiendo o qué tanto está funcionando, necesito así de repente algunas señales de vida. Y bueno, si no, yo sé que es muy difícil así de rápidamente y de botifronto, como en el fútbol, cabecear un comentario o una pregunta, pero, pero bueno, a veces lo que más, aunque no crean, a veces sirve tremendamente, si no una pregunta concreta, a veces con ver las caras. Entonces, si alguno o alguna de ustedes puede prender su cámara y no está en situación indispuesta, lo agradecería, sobre todo porque es fácil, bueno, es un poco más fácil hablar e ir reaccionando a los gestos. Gracias, Pedro Jesús. Ir reaccionando a los gestos y bueno, a veces será el gesto, a veces será la palabra. Entonces, repito, ¿no? Quienes de ustedes puedan prender su cámara, lo agradecería enormemente, ¿no? Si no, bueno, pues ya no se preocupen, ¿no? Si no están peinados o algo así, o no traen sus mejores galas, no, no hay asunto. Bueno, muy bien. A ver, voy a compartirles aquí la pantalla y espero que me salga. A ver, espérenme. Debe estar aquí, a ver. Presentar ahora. Y yo se supone que puedo elegir acá entre toda la cantidad de... Ah, no, ventana. En todas las cochinadas que tengo aquí abiertas al mismo tiempo. Ya. ¿Será que...? Ah, sí, aquí está. Está pensado tu presentación. Ahí, ¿verdad? ¿Ya salió algo? Sí se ve, está bien, Arturo. Ah, bueno, fantástico. Fantástico. Bueno, a ver, entonces...
Se le cerró el micrófono otra vez, profesor. Ya, a ver, ¿ya? ¿Ya se escucha otra vez? Sí, sí, escucha. Sí, sí, ya Ah, se bueno. escucha. Y sí se ve, ¿verdad? Sí se ve bien. Ah, bueno, bueno, sí, supongo que si le voy dando así, a ver, esperen un momento. Qué raro. A ver, yo, zac, 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 zac. Mm, yo no veo que ven. ¿Qué se está viendo, eh? Se La- ve el primer cuadro que hice la crítica de Schelling a la filosofía del derecho de Fichte. y ahora que ya cambié, ¿pasó algo No ahí con cambia, ustedes o no cambió nada? no cambia nada. Ah, ajá. A ver, déjenme. A ver, déjenme ponerle. Dejar de presentar. Ahora vuelvo a presentar y esperemos que ahora sí ya no dé esto mayor bronca. Ah, no, ventana. Ah, ya vi. Es que estoy ya. Vamos a hacer una cosa así medio. A ver. Vamos a ver una Sí se cosa ve la así. presentación, sí, Ya está. Ya está ahí, ¿verdad? Ah, entonces sí se yo ve. pongo esto. Creo que. A A ver. ver, intente cambiar al siguiente cuadro. Sí cambió. Ya cambia. Ahora sí está Ya bien. cambia, ¿verdad? Bueno, parece Sí, ser que sí. Bueno, pues ahí les va. Ok, muy bien. Gracias, pues, otra vez. A ver, vamos a... bien, lo que les quiero presentar, pues, entonces es la crítica de Schelling a la filosofía del derecho de Fichte, y lo cual implica, de luego, que les presente algo de la filosofía del derecho de Fichte. Eh, pero, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Mm? ¿Y qué es lo que les propongo? Bueno, la, el primer punto de partida, y a lo mejor eh, les parece curioso, pero es decir que la Revolución Francesa es un acontecimiento y además que es un acontecimiento objetivo y no subjetivo. ¿A qué me refiero con esto? Que si uno quiere una vía de lectura de la filosofía política de los idealistas alemanes, consiste en ver su posicionamiento y su recepción del acontecimiento Revolución Francesa. Si uno adoptara la posición subjetiva de la Revolución Francesa, uno podría decir que, bueno, o son militantes o no son militantes, o le son fieles o no le son fieles. Ah, pero el problema es que la Revolución Francesa se impone al antiguo y al régimen venidero, es decir, a los revolucionarios que la abrazan, pero también es un acontecimiento para el antiguo régimen, porque a partir de entonces se le aparece el enemigo y bueno, es lo que debe combatir, pero al mismo tiempo también será aquello que se tiene que restaurar. Entonces, la restauración y el movimiento de la restauración, que constituyen los esfuerzos del antiguo régimen europeo, es decir, de las monarquías, para volver al antiguo régimen monárquico y restituir los poderes de las cortes, es también una respuesta al acontecimiento. Eso quiere decir que no solamente la Revolución Francesa no solamente quiebra el tiempo para quienes militan en ella, por ejemplo, ¿no? Ustedes saben que durante la Revolución Francesa la Revolución Francesa consistía en una partición del tiempo tal que ahora se deberían renombrar los meses. Entonces, el famoso brumario, que ustedes conocerán, ¿no? El brumario de Bonaparte, Luis Bonaparte, que escribe Marx, en realidad se refiere a ese mes. ¿No? Y resulta que los 12 meses tenían nuevos nombres, y estos nuevos nombres, como bruma y brisa y cosas así por el estilo, debían reflejar el nuevo espíritu instaurado por la revolución. Pero eso no quita, ¿no?, que los enemigos de la revolución participen o estén exentos de un posicionamiento frente a ese acontecimiento que llamamos Revolución Francesa. ¿Y para qué les digo esto? Porque una manera de leer las diferencias y los posicionamientos y las teorías políticas y de lo político en general en Fichte, en Schelling y en Hegel es leer su posicionamiento respecto a la Revolución Francesa. Y el enfrentamiento mayor que aparece entre Fichte
y Schelling va a tener que ver con la recepción de la Revolución Francesa. No es siempre idéntica. Fichte es un entusiasta y un defensor y un reivindicador de la Revolución Francesa en el mundo germano, ¿no? Pero, claro, no existe Alemania, pero al mismo tiempo, después cuando le toca ver la expansión napoleónica, se convertirá poco a poco en un crítico del espíritu expansionista e imperialista de Napoleón y se convertirá en un defensor de la libertad como autonomía de la nación alemana, y entonces es ahí donde pueden encontrar estos textos como los discursos, ¿no? Die Reden an die deutsche Nation, los discursos a la nación alemana, y otros textos que, si bien no van en contra de los principios de la Revolución Francesa, sí van en contra de lo que hace Napoleón con ellos. Entonces, ustedes verán que la Revolución Francesa, ¿no? Y esto lo quiero insistir porque forma parte de la manera en la que quiero entrar yo a esta discusión. La Revolución Francesa tiene al menos 3 momentos, y se pueden discutir los que quieran, pero tiene 3 momentos que resultan relevantes filosóficamente. El primero de ellos es el hecho del levantamiento, ¿no? Es decir, la toma de la Bastilla, la alianza, ¿no?, entre sectores de la población y el momento de la insurrección, que culmina con el triunfo, ¿no?, que culmina con el triunfo de este levantamiento y la huida y eventualmente la ejecución de Luis XVI. Pero hay otro momento, y es el momento posterior a la revolución. Es decir, cuando ya tienen el poder, los revolucionarios, muy particularmente cuando se pelean por las facciones por el poder, y terminan ganando, ustedes saben, los jacobinos. Pero este segundo momento es el momento del terror. Entonces, primero está la insurrección, después está el momento del terror, y luego finalmente, esto irá pasando, no es contemporáneo a los textos que vamos a discutir aquí, pero sí forma parte del contexto general, y es la forma en la que Napoleón se apropia del movimiento revolucionario, le da la forma de un Estado, que además está en expansión y que se da la tarea, es decir, la finalidad de que el mundo entero se someta a esos principios de libertad. Ah, entonces, primero está el actor pueblo, después está el actor de la dirigencia y después está el actor gobierno que institucionaliza. Y entonces, ¿cuáles serán las posiciones? Bueno, así anticipadas muy, muy rápidamente, la posición de Fichte. ¿Mm? La posición de Fichte será la autodeterminación, pero como nación alemana. La posición de Hegel será Napoleón entendido como un prerequisito de la universalización de la libertad y que eventualmente debe extenderse a Europa. Y bueno, a partir de ahí ya es donde comienza la siguiente parte de la historia en Hegel. Ahí es donde interviene ahora sí lo que él entiende por filosofía del derecho, los individuos, la sociedad civil, los restos de la familia y qué debe ser del Estado, ¿no? Ahora, eso está en ciernes en Napoleón, pero lo que tiene que consolidarse en el caso de Hegel es la institución llamada Estado en los Estados-nación europeos y eventualmente apuntar a ese fin último que había vislumbrado Kant, que era la paz perpetua, que tenía que evidenciarse en una liga de naciones, ¿no? Eso no es, ¿no? Eso lo retomará más adelante Kelsen, ¿no? No es la mirada de Hegel, pero sí está ahí un posicionamiento, insisto, sobre el acontecimiento Revolución Francesa y el último y más problemático de los episodios, que es incluso más que el terror, la supresión del terror por medio de la figura napoleónica que signa el destino de Europa y que, bueno, seguirá manteniéndose como lucha entre liberales y conservadores, pero con un triunfo ya anticipado del espíritu liberal por haber sido el que se alía con el futuro y y sobre todo con el proyecto, un proyecto internacional, no internacionalista, pero sí internacional, no obrero, sino burgués y bajo la figura de un Estado. Y Fichte, estos son Hegel y Fichte. ¿Y Schelling qué?
porque ustedes saben que Schelling es el conservador por excelencia. Pese a haber sido un defensor de la Revolución Francesa y haber estado en consonancia con sus ideales, no es un pensador liberal, y con el tiempo se va a volver no solamente en antiliberal, sino un recalcitrante conservador que lleva a las aulas no una discusión sobre el derecho tal como había hecho Fichte, no, o como estaba haciendo Hegel en sus lecciones sobre la filosofía del derecho, sino la religión. Y otra cosa todavía peor quizá, ¿no? En cierto espíritu, sobre todo para el espíritu de la época, algo peor, que es la mitología. Entonces, en una época en la que el destino de la Revolución Francesa se está jugando, habría figuras como Fichte y como Hegel que están apuntando, uno, a la autonomía de las naciones, en el caso de Fichte, y en el caso de Hegel, en la constitución de los estados como figuras, ahora sí, en el caso de los dos, en las que en las figuras sociales, Gestaltungen, ¿no? O configuraciones, únicamente en las cuales puede existir la libertad. Schelling, el conservador, en cambio, será escéptico, y esto lo convierte en un personaje raro, porque por un lado, siendo el más conservador de todos, es al mismo tiempo el más crítico con el proyecto moderno y con el proyecto ilustrado, ¿no? Entonces, la dialéctica no buscada de Schelling consiste en mostrar cómo el principio, y ahí está, y ahí es hacia donde vamos a llegar, el principio del egoísmo es el que gobierna tanto en la monarquía como en la burguesía. En la monarquía funciona el principio del egoísmo en la figura del monarca que controla todo, y en el principio y en la modernidad, que vamos a llamar capitalista, ¿no? Aunque el término se popularizara después, ¿no? Sobre todo con Marx, se trata solamente de la atomización de el poder del uno y del poder del monarca, en el cual cada quien quiere ser soberano, pero cada quien quiere ser soberano absoluto, y ese va a ser el punto, ¿no? Porque no se trataba solamente de destituir el poder del uno como gobernante de todos, sino criticar la idea del uno, criticar la idea misma de unificación y de gobierno de los demás. Y lo que pasa es que en vez de construirse y de constituirse una comunidad, que Schelling querrá buscar en la religión, ahora digo cómo, esa comunidad deberá comenzar por cuestionar el principio de soberanía, porque lo que está buscando Fichte es la soberanía absoluta. ¿La soberanía absoluta de quién? Del yo. Pero resulta que hay muchas ambigüedades, porque está el yo absoluto como ideal, luego está el yo empírico, ¿no? El de mí como actor del mundo con un cuerpo, ya se vamos. Y luego, bueno, también está el yo como el yo de nosotros, el yo intersubjetivo. Entonces, ¿quién debe ser libre y frente a quién y en qué medida? Porque no está claro ese principio absoluto a partir del cual se realizan todas las deducciones, ¿no? Desde el primer curso, ¿no? Y que se publica ahí en situaciones extrañas, que es la Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre, que es el fundamento de toda la doctrina de la ciencia. Desde ahí está claro que el primer y absoluto principio es el yo. Yo es igual a yo, y eso es la absoluta determinación en la cual nada hay externo al yo que lo pueda limitar, o más bien que lo pueda determinar. Limitar sí, pero no determinar. Y luego ese será un elemento, ya iremos allá, será un elemento que le sirve al yo para constituirse, pero el hecho de que todo esté basado en un yo autosuficiente, expresado en el principio de la identidad, y para el cual todo lo extraño, todo lo que no es él, se le aparece como lo contrapuesto, es decir, como el no yo, es decir, la naturaleza no es un elemento positivo en principio, sino es lo que castra mi libertad, lo que atenta contra mi autodeterminación, y por lo tanto se tiene que humanizar por mí y volverse resultado de una actividad. Pero eso significa que la naturaleza tiene que ser reducida en su
en su densidad, en su consistencia y en su autonomía, y por lo tanto plegarse a los designios humanizantes, espiritualizantes y determinantes del yo. Estoy anticipando cosas, de verdad, voy a tratar de decirlas un poquito más, un poquito más explicadas, pero para tratar de dar la grande pincelada. Y en cambio, pero fíjate, es genial porque encuentro un problema. Y esto no es el elemento, a ver, el elemento crítico que considera Schelling está en el propio Fichte, porque Fichte es quien descubre que yo no puedo ser libre más que existiendo en un mundo, y existir en un mundo no es posible más que teniendo un cuerpo, y tener un cuerpo significa estar frente a otros cuerpos o implica estar con otros cuerpos, y entonces resulta que tenemos el problema mente-cuerpo, pero ya no en la filosofía teórica, sino en la filosofía práctica. Y toda la crítica que le dirigirá Schelling a Fichte tiene que ver con la consideración del cuerpo y de la corporalidad en general, la naturaleza y qué es lo que podemos esperar del Estado. Entonces, la crítica de Schelling a Fichte irá por dos lados. Una, vamos a llamarla interna, y otra vamos a llamarla externa. La crítica interna es hasta dónde es posible la coexistencia de acción recíproca entre seres libres bajo la figura del Estado. Es decir, dicho de otro modo, ¿realmente somos todo lo libres que podemos en la figura del Estado? Esa es la crítica interna, bajo los supuestos de autonomía y de egoidad, ¿no? De yoidad, de mismidad que plantea Fichte. Ese sería el primer elemento, el elemento interno. Y el elemento externo, para llamarlo así, no aparece en este texto que voy a referir, que es la nueva deducción del derecho natural, pero sí va a aparecer progresivamente, ¿no? Otro momento clave será el escrito sobre la libertad, ¿no? Este texto de Schelling, que tiene un nombre larguísimo, ¿no? Pero bueno, se resume así como el escrito de la libertad, que son investigaciones sobre la libertad humana y los sujetos con ella relacionados, el nombre completo, pero lo abreviamos de esta manera. Pero la crítica externa tiene que ver con qué fue de la Revolución Francesa y con la experiencia de un fracaso. Esto resulta eminentemente importante para nuestra filosofía política y para nuestro modo de pensarnos, porque los tres, de alguna manera, Hegel, Fichte y Schelling, y bueno, en general, toda una generación, ¿no? Por supuesto, pero quien más nos ocupa aquí, que son estas tres figuras, las figuras clásicas del idealismo alemán, bueno, sumemos a Kant, desde luego, ¿no? Pero bueno, a Kant le toca una etapa bastante temprana de la Revolución Francesa, pero estos tres son los que logran vivir la experiencia completa de la revolución y de alguna forma su fracaso. Es verdad que en cierto momento parecerá que el fracaso es la precondición de un logro, y eso parece ser el caso de Hegel. También en Schelling parecería que el mal que desata la figura napoleónica en el mundo, como principio del egoísmo extendido, que busca una voluntad de dominio, es una precondición para la universalización, es un allanamiento del camino para el advenimiento de la verdadera relación amorosa que promete el cristianismo. Pero en cualquiera de los casos, está claro que la figura napoleónica, como el destino de la Revolución Francesa, no es la figura última. Ahí no acaba la historia. No acaba la historia porque ese principio expansivo y dominante solamente es el prerequisito negativo que destruye el reino anterior, el antiguo régimen, pero la construcción del futuro sigue estando abierta, eminentemente abierta. Entonces, ¿por qué digo que esto es tan fundamental para la filosofía política contemporánea? Porque nuestra posición, de alguna manera, repite, no respecto a la Revolución Francesa, sino respecto a los movimientos emancipatorios
y comunistas, y el comunismo entre muchos otros, quizá el más eminente, el más grande, pero con un destino muy similar, ¿no? Un principio emancipatorio, de alguna forma malogrado, pero que pese a, el haber sido malogrado, sigue sentando la pregunta y la objeción constante respecto al mundo que es y que lo convierte en lo que no debe ser. En otras palabras, ni siquiera Schelling, el gran conservador, piensa que sea posible una restauración stricto sensu. Es decir, Napoleón es un acontecimiento y la Revolución Francesa es un acontecimiento porque no se pueden echar para atrás. Aunque se trate de reivindicar a la iglesia o se trate de reivindicar los católicos, ¿no? O que se trate de reivindicar el principio de libertad de conciencia del protestantismo, o que se intenten restituir los viejos poderes de las cortes, o incluso que se vuelva a instaurar una figura monárquica. En el caso de Napoleón, no es lo mismo, es irreversible, porque en el caso de Napoleón, la figura del monarca no está asociado con el privilegio, sino está asociado con el códex napoleónico y con el reino de la ley, ¿no? Y este reino de la ley estará a su vez tratando de reproducir o de hacer acontecer nuevamente a Roma, ¿no? No solamente, y esto lo dice, ¿no?, Marx en el 18 Brumario, los revolucionarios necesitaban ponerse encima las togas de los romanos para adquirir la legitimidad que ellos mismos no tenían. Bueno, pues parece que de alguna forma, a ojos de Schelling, de Fichte, de Goethe y de muchos otros, Napoleón es Roma. Napoleón es la repetición de Roma. Y en el caso de nosotros, nos toca preguntarnos si los movimientos comunistas, libertarios y emancipatorios fueron o no una Roma, ¿no? En qué sentido estuvieron malogrados o no, y cómo nos posicionamos nosotros frente a ese acontecimiento para definirnos políticamente, y eso es precisamente lo que sucede en estas figuras como Schelling, Fichte y Hegel. Bueno, entonces vamos a decir un par de cosas así, de verdad. Yo sé que se puede enredar mucho, pero vamos a tratar de ser lo más sintéticos posibles, ¿no? La primera tesis, la absolutamente primera tesis de Schelling, que es un descubrimiento genial y que aparece en la doctrina, en la aducción del derecho natural, y la fundamentación es que el derecho implica la existencia corporal de la subjetividad. ¿Cómo está la deducción? Porque recuerden, a ver, Fichte, perdón, es un pensador trascendental. ¿Qué significa un pensador trascendental? Alguien que piensa todo aquello que debemos suponer para explicar los hechos en el mundo, o lo que son, más particularmente en tu caso, los hechos de conciencia. Todo lo que yo encuentro en mi conciencia como un mero producto, como una cosa, tiene que ser el resultado de algo. Y ese algo es la actividad humana, la praxis absoluta. ¿Mm? Entonces, vayan viendo que el problema de la praxis como lo constituyente de la subjetividad y su corporalidad no son un tema que se le ocurra a Marx, ni tampoco es un tema del siglo XX, es el tema central del idealismo alemán. Si hay una palabra que les preocupa por encima de todo, es la de la realidad, entendida tanto como Real como Wirklichkeit, ¿no? Y la Wirklichkeit, que suele traducirse, o se ha traducido mucho a propósito de Hegel, quien la usa vehementemente, es como realidad efectiva. ¿Por qué efectiva? Porque Wirklichkeit viene de Wirkung. Wirkung es un efecto, ¿no? Si cuando uno se toma una pastilla, los Nebenwirkungen son los efectos secundarios, por ejemplo, pero Wirkung viene de Werk, y Werk es trabajo. Y si uno piensa en la relación del trabajo, bueno, el trabajo lo hace alguien, entonces es operación, actividad. Entonces, la realidad efectiva, lo que cuenta para nosotros, es aquello producto del trabajo.
y producto de la obra, es obra humana, es ópera, ¿no? Trabajo humano. En ese sentido, el espíritu es un proletario, ¿no? Es un proletario porque constantemente está trabajando. El problema es cuando el espíritu, o bueno, cuando la conciencia se escinde de sí misma y una parte trabaja y otra obedece, no en acuerdo, sino por medio del sometimiento. Y eso va a ser el asunto del derecho. ¿No? Pero entonces, ¿qué significa entonces trascendental? Pensar en estas condiciones que explican los hechos del mundo, y lo que explica los hechos del mundo son la actividad humana. Pero esa actividad humana no es una actividad humana en general, sino es la actividad de un yo. ¿Por qué? Porque solo el yo es absolutamente libre. ¿Y qué tiene que ver esto con la Revolución Francesa? Pues esto es colegido de una manera en la que se expresa el mismo Fichte, y él dice, lo que yo intento hacer para la filosofía es lo que logró la Revolución Francesa en términos políticos, es decir, crear un sujeto emancipado para la filosofía. Y este sujeto emancipado para la filosofía constituirá el elemento espiritual para hacer acontecer una revolución de la conciencia. Y esta revolución de la conciencia será la que nos eleve a la dignidad kantiana de seres libres y de participantes de un mundo de los fines, es decir, y donde todos somos fines para los otros y no somos instrumentos, y en el cual podamos existir libremente y en la paz perpetua. El fin de la historia no está solamente en Hegel, está como horizonte kantiano en un reino de la beatitud. Desde luego, eso es solamente algo que se va a lo cual uno se va aproximando tendencialmente y por lo tanto se convierte en promesa. Al ser promesa se convierte en tarea y esta tarea es mi obligación. Y es así como estoy yo en el mundo, obligado respecto a ese futuro posible de la paz perpetua. Pero entonces este yo, y ahí es donde entra la cuestión del derecho, este yo no existe en el aire. Kant nos había dicho que había dos esferas y que eran dos esferas que no tenían influencia la una sobre la otra. La primera es la esfera de la razón pura. ¿Y de qué se ocupa la razón pura? Del conocimiento. ¿Del conocimiento de qué? De la naturaleza. De la naturaleza en cuanto a qué? En cuanto a fenómeno. ¿Y qué quiere decir en cuanto a fenómeno? Bueno, pues que es la determinación de los hechos que nosotros encontramos en el mundo natural a partir de leyes. Estas leyes son leyes necesarias y por lo tanto el conocimiento que nos dan del mundo es un conocimiento necesario. Entonces, la crítica de la razón pura lo que nos da es la gran estructura cognoscitiva a partir de la cual puede aparecer nosotros un mundo natural esencialmente condicionado y regido por la necesidad. Esa es una esfera, es la esfera de la razón teórica o de la razón pura teórica, y está otra esfera que es la razón pura práctica. Y la razón pura práctica, ¿cuál es la gran diferencia con la otra? Que es libre. Si en un mundo nos aparece la naturaleza como conexión de causas, aunque estén dadas por el entendimiento, la razón práctica se nos revela como el reino de la libertad. ¿Y cuándo se puede decir que alguien es libre? Pues cuando alguien puede autodeterminarse. Si algo me empuja a ser lo que yo soy, si algo externo me determina, si algo me hace querer algo, como por ejemplo los apetitos del cuerpo, entonces no soy libre porque soy arrastrado. ¿Dónde puedo ser verdaderamente libre? En una razón que hace lo que ella desea, pero no lo puede hacer según el puro capricho, porque lo tiene que hacer para todos y todas. Es decir, tiene que haber un principio universal para que entonces no sea capricho. Porque si algo hay en el mundo de la naturaleza es homogeneidad. ¿Mm? Homogeneidad de las cosas porque siguen una ley que no se dieron ellas mismas. Pero nosotros, aunque seamos del reino de la inteligibilidad, también seguimos reglas, porque esas reglas resulta que son la condición para que podamos existir como seres libres. Porque si yo soy libre, pero someto a mi vecino, entonces impido su libertad. ¿Y por qué ese vecino no impediría la mía
¿Y por qué ese vecino no se lo impediría a la vecina de enfrente? Y entonces, si nosotros usáramos nuestra libertad caprichosamente, entonces terminaríamos por anular la libertad de todos. Por lo tanto, la libertad de uno exige la libertad de todos y todas. Es decir, nadie es realmente libre si no es libre la totalidad. ¿Mm? Pero resulta que el reino de la libertad no toca para nada el reino de la naturaleza, porque uno es el reino de la subjetividad, repito, la subjetividad absolutamente libre y autodeterminada y autodeterminante, y el otro es el mundo de los fenómenos, de la naturaleza, de la causalidad necesaria. ¿Pero qué es el derecho? El derecho no es la moral. El derecho se sigue de la moral, pero ya veremos cómo, o no sé si es tiempo, pero el derecho se sigue de la moral, pero no es moral. ¿Por qué? ¿Qué es un juicio moral? Se deben de acordar en el juicio, en la crítica de la razón, en la crítica de la razón práctica, yo soy moral porque encuentro una forma de determinar mi acción tal que ésta concuerde a priori con la de todos los demás. Acuérdense, una de yo creo que la más famosa formulación del imperativo categórico es: actúa de tal manera que la razón de tu acción pueda valer como una máxima universal. Algo así, ¿no? Bueno, lo que significa es: los motivos de tu acción, aquello que te mueve a actuar, debería estar motivado por una conciencia universal en la cual tú seas libre, es decir, que te autodetermines y no obedezcas a nadie, pero que al mismo tiempo esa libertad tuya esté en concordancia con la libertad de todos los demás. Y eso hace que la acción sea por encima de todo digna. La dignidad de ser humano consiste en superar la servidumbre de unos respecto a otros. Entonces no hay nada más humillante y nada que peor pisotee a la humanidad que la dominación. Entonces, no es que el amo o el maestro sea superior porque puede pisotear a alguien y puede imponerse a alguien, sino más bien el que pisotea se degrada más que el pisoteado. Entonces, ¿cómo nos pisamos los unos a los otros? No es por las ideas. Y allí este es el punto genial en la doctrina del derecho de Fichte. Yo puedo tener mi idea y tú puedes tener tu idea, ¿no? Y las ideas no se cruzan entre sí, no chocan. Si tú tienes una opinión y yo tengo otra, eso no choca. ¿Por qué chocamos? Ah, nuestra idea se convierte en voluntad. Mi voluntad o el querer, el deseo, necesita encarnarse. Entonces, ¿dónde realizo yo mi voluntad? Bueno, en mi cuerpo. Mi cuerpo es la esfera primordial en la cual se ejecuta mi voluntad. Porque yo no puedo decir que quiero algo simplemente porque siento algo en mí. ¿No? Es decir, mi deseo es real para mí y para los otros en cuanto movilizo mi cuerpo. Y eso lo podríamos pensar así, en un sentido más contemporáneo, como todo, la movilización de mi cerebro, la movilización de mi cuerpo, la movilización de mis nervios, la movilización de todos los recursos que pertenecen a mi corporalidad. Entonces, existir significa tener cuerpo. Y el cuerpo es la esfera en la cual se hace real o se realiza o se efectiviza, ¿no? Verwirklicht sich mi libertad y mi voluntad. Por lo tanto, Fichte es crítico respecto o es sospechoso, tiene una sospecha frente a la actitud kantiana en la cual yo simplemente tengo que encontrar los motivos de mi acción en mí mismo y que eso bastaría para la esfera del derecho. Porque algo sabe Fichte, y es que el derecho es el dominio en el cual existimos realmente unos frente a otros y donde tenemos que ser castigados o admitidos, ¿no? En nuestras acciones. Es decir, hay derechos y hay obligaciones, como lo diríamos ahora, pero también existe algo que es el castigo. Y el castigo es el derecho que tiene el Estado de mortificar mi cuerpo, es decir, de azotarme,
de guillotinarme o de meterme a la cárcel. Entonces, lo que se pregunta Fichte es, ¿cuál es el derecho que tiene un Estado de encerrarme? ¿Cuál es el derecho que tiene un Estado a, en términos generales, coaccionarme? Entonces, ¿sobre qué se ejerce la coacción? Porque si ya desterramos la coacción espiritual de la Iglesia sobre las conciencias, si el principio fundamental de la Aufklärung o de la Ilustración es no dejarse determinar por ninguna autoridad extraña, ¿por qué si dejamos que el Estado nos coaccione? Dice, bueno, antes de responder esa pregunta, lo que tenemos que asumir, dice Fichte, es que nosotros existimos como cuerpos, que no son cosas. Es decir, mi cuerpo no es una cosa entre las cosas para mí, sino constituye la esfera de la realización de mi voluntad y, por lo tanto, de la efectivización o efectivación o efectuación de mi deseo. Pero resulta que no solamente yo soy así, sino que hay otros que tienen esa voluntad. Y entonces, el gran enigma es cómo constituimos un mundo de la libertad a partir de la acción recíproca que ejercen los cuerpos entre sí, movidos por sus deseos, o movido por su deseo. Y deseo como esta capacidad de darse fines y de perseguirlos. Entonces, perdón, Lourdes levantó la mano. Sí, Lourdes, adelante. Bien, profesor, hasta lo que va muy interesante su ponencia y se me van formulando varias preguntas, entonces mejor le voy a hacer. Adelante. Me parece muy interesante el paralelismo que está haciendo entre Fichte y Hegel. Y sobre esto de los cuerpos, sobre este cambio de los cuerpos, quiero saber si también influyó en Fichte la idea de devenir de Hegel, ¿no? Porque el devenir en Hegel, como usted lo sabe, es un concepto fundamental. Bueno, esto básicamente lo formula si no me equivoco, en la fenomenología del espíritu. Entonces, bueno, yo tengo dos o tres preguntas. En primer lugar, quería saber si usted considera, cuando se habla acerca de la dialéctica, Fichte, perdón, considera que la negatividad, ¿no?, debe estar presente en el segundo momento de la dialéctica, es decir, algo así como en la antítesis. En cambio, Hegel piensa que esta negatividad debe estar desde el inicio, ya que la negación viene a ser el auténtico impulso de la dialéctica en sí, ¿no? Entonces, en primer lugar, bueno, la primera es la relación de la noción de devenir de Hegel, si Fichte recibe esa influencia. Después, si podría notarse como una diferencia entre ambos, el momento en que ambos ubican la negatividad. Esa sería mi segunda pregunta, pues ya que Hegel lo destaca. Ahora, Hegel en realidad era un monárquico, profesor, o sea, él estaba en favor de la monarquía, ciertamente, me parece, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia que Fichte muestra con él? Y sobre lo último que habló, acerca de la coacción, ¿no es cierto? En política se habla mucho de lo que es los grupos de presión. Entonces, ¿la coacción vendría a ser un grupo de presión, profesor? Eso nada más, y disculpe el abuso. No, al contrario, ¿cuál abuso? Al contrario, no, Lourdes, muchas gracias. Bueno, a ver, vamos a tratar de resolver ahora la cuestión de qué es lo otro, ¿no? Porque todo se resuelve ahí. Para Fichte, el gran problema es cómo puede la conciencia ser real para sí misma. ¿Cómo puede ella producir un mundo real y efectivo sin tener que pagar el precio de la realidad porque
la realidad nos pone a expensas suyas, ¿no? Entonces, ahí va otra vez. Si yo soy un realista, lo que digo es que las cosas se me imponen desde fuera y que yo no hago más que obedecer al mundo, que lo que aparece en mi mente no lo produje yo, sino que solamente es la manera en que el mundo se imprime sobre mí y en el cual yo soy absolutamente pasivo. Fichte va a ser muy sutil, tremendamente sutil, y lo que él dice es, miren, no hay nada que suceda en mi subjetividad, ni siquiera las impresiones, o sea, las intuiciones, lo sensible, ¿no? Lo que me viene por los sentidos, que no sea producto de mi actividad. Eso no quiere decir que yo fabrique el contenido de lo que yo siento. Lo único que quiere decir es que yo estoy actuando en el momento mismo de sentir. Y el ejemplo que da es, por ejemplo, miren ustedes la pared. Parece que la pared está ahí como un ser objetivo que no tiene nada que ver conmigo, al que no le importa mi existencia, ¿no? Es evidente. Pero ahora dirijan su mirada al mirar, no a lo mirado, sino al hecho del mirar. Y dense cuenta que en ese mirar están ustedes involucradas e involucrados. Y que no solamente pueden ustedes controlar a dónde miran, ¿no? Sino que además constantemente su cuerpo y toda su inteligencia está activa en el momento. Ustedes están aconteciendo en el momento en el que perciben lo más inerte que es una piedra o una pared. Entonces, lo que dice Schelling es, sí, hay un mundo ahí, hay un mundo real, pero el mundo que cuenta es el mundo para mí. Y ahora voy a las preguntas. Ahora, vean por qué esto es importante. Solamente cuenta el mundo en cuanto aparece para mí. Incluso cuando yo estoy sintiendo el mundo, lo estoy sintiendo yo y está apareciendo para mí y está entrelazándose con mis percepciones y está entrelazándose con mis conceptos, ¿no? Para decirlo muy kantianamente, y a partir de ahí estoy generando experiencia del mundo, pero eso está en mí, está sucediendo en mí. Entonces, por lo tanto, mientras que parecería que el mundo es el que se me impone, en realidad yo soy el que libremente, por su actividad, está elaborando aquello que se me ofrece. Entonces, de esta manera, salvo el hecho de que el mundo se me dé sin perder yo mi autonomía y mi libertad. Entonces, ¿qué tiene que ver eso y por qué se vuelve un problema mayúsculo en la filosofía política? Porque lo que Fichte está tratando de hacer es desplazar este problema kantiano que aparece en el ámbito de la razón, ¿sí?, a un ámbito puramente práctico, absolutamente práctico. Si hemos dicho que la experiencia en general es el efectuarse de mi actividad, que yo siempre estoy actuando en tanto que estoy experimentando, entonces necesito mantener la íntegra libertad y autodeterminación de mi actuar, al mismo tiempo que acepto algo otro. Y ya voy. Les pido así un poco de paciencia, voy a decir algo poco así, es un poco enredado, pero lo voy a tratar de decir lo más rápido posible, y es los tres principios, y ahí viene la respuesta a lo que significa la dialéctica en Fichte, los tres principios que aparecen en el primer texto de Schelling, de Fichte, perdón, que es la Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre, ¿no?, que es el fundamento, el basamento de toda la doctrina de la ciencia. Fichte había estado dando ya sus cursos sobre la Wissenschaftslehre, y Wissenschaftslehre significa eso, doctrina, Lehre, de la ciencia. Pero ¿qué debe entenderse como doctrina de la ciencia? Una reflexión metacientífica, o, si lo quieren ver así, es la ciencia de la ciencia. No cómo hacemos nosotros ciencia en el sentido empírico o en el sentido que se quiera, como investigación del mundo, sino cómo investigamos nuestro investigar el mundo, cómo nos damos cuenta del darnos cuenta del mundo. Entonces, el primer principio, conocido como el famoso yo igual a yo, significa esta suerte como de epoge o de suspensión de la creencia en un mundo autónomo y externo y que yo recibo pasivamente,
en el cual yo dirijo la mirada solamente a esta esfera primordial en la que suceden las cosas, y entonces me doy cuenta que el contenido ya no viene del mundo, sino el contenido está en mí. Si es cierto que lo más pasivo en mí y lo más simple, que son mis sensaciones, lo que siento, lo que veo, lo que oigo, lo que degusto, está sucediendo en mi interioridad, ¿m? Si no importa lo gustado, sino el gustar, si no importa lo mirado, sino el mirar, entonces resulta que en mí está el contenido y la forma, el que ve y lo visto. Yo veo el mundo, sí, pero yo veo sobre todo lo que yo hice con el mundo. Fíjense eso, no veo solamente el mundo de manera no mediada, sino lo que veo es el mundo en cuanto ya fue elaborado para mí. Así, el objeto, lo mirado, y el sujeto, el que mira, están unificados, están del mismo lado. Yo estoy viéndome. Cada vez que veo las cosas, en realidad estoy viéndome a mí mismo y estoy viendo las cosas como son para mí. Y ese es el primer momento. Es el primer momento explicado de forma muy intuitiva en el cual yo estoy referido a mí mismo absolutamente y yo soy el espectador y la obra de teatro. Soy el escenario y el que mira. Entonces, no es más que un espectáculo de autopercepción, ¿sí? O sea, autoconciencia. Y eso se llama intuición intelectual, porque lo que estoy intuyendo es a mi propio intelecto actuar. Pero ahora ya salió todo el problema. ¿Y eso qué con el mundo? Si yo estoy así, si yo estoy seguro de que yo soy el alfa y el omega, el inicio y el final, sujeto y objeto, entonces parecería que estoy, ahora sí, en el reino de los cielos, unificado conmigo mismo, y no tolero la existencia de nada otro porque lo mismo y lo otro soy yo. Yo soy lo otro para mí, pero puesto que soy yo mismo, entonces no soy otro, sino soy el mismo. Entonces, por eso les digo que es un poco enredado, pero ahí va la pregunta. Esa es la dialéctica. Ese es el primer momento de la dialéctica. Es decir, yo tengo una relación conmigo mismo. Si hay una relación, quiere decir que hay dos elementos. Uno es el mismo y otro es lo otro. Pero resulta que, como son dos lados de lo mismo, entonces realmente no hay separación. Entonces ya no tengo que resolver el problema de cómo yo estoy de un lado con mi mente y cómo del otro lado están los objetos, sino que yo siempre estoy ya y solamente ahí, en esta esfera primordial que es mi yo, poblado de objetos que son yo mismo actuando y produciéndolos para mí. Pero viene el siguiente principio y allí está la negación, ¿no? Entonces, disculpa por el camino tan largo, pero aquí está la negación. Yo no puedo conocer nada si no hay nada que conocer, ¿no? Entonces, por lo tanto, en el segundo principio aparece la negatividad, aparece la negación. Entonces, en mi esfera infinita de autodeterminación, yo descubro que hay algo que que se da en mí, pero que refiere a algo que no soy yo, ¿no? Otra vez, yo cuando pienso las cosas, aunque sé que son el resultado de mi actividad, no las creo a capricho, no las creo desde cero, ex nihilo, desde la nada. Entonces tiene que haber algo distinto de mí. Y eso es el no yo. Entonces, el segundo principio constituye la negación de mi yo como aquello que me limita desde fuera. Pero no me limita, y aquí está el detalle y lo complicado de Fichte, no me limita en el sentido de que coarte mi libertad, sino que aparece como mero límite al yo. No es que las cosas del mundo estén impidiendo que yo sea libre en esta esfera, no, más bien que mi esfera tiene que presuponer algo otro, pero eso otro que pareciera determinarme en abstracto, en realidad solamente es el material que sirve para que yo me exprese. Entonces, fíjense el paralelismo con el cuerpo, ¿no? Así como yo tengo una libertad que necesita del cuerpo para exteriorizarse, así también mi yo absoluto, necesita
necesita del mundo, no de la naturaleza, del mundo donde están las cosas, la naturaleza y los otros, para ser real, ¿no? Para ser real en un mundo. ¿No? Es decir, yo podría estar encerrado en mí mismo y decir, sí, sí, yo soy sujeto y objeto y el mundo es para mí y mi mundo de representaciones. Y no, no, pero todo eso presupone que hay algo más, que hay algo otro. ¿Quién sabe qué sea? ¿Es la cosa en sí kantiana? ¿Quién sabe qué sea? Pero si eso va a ser algo para mí, y si yo debo mantenerme siempre libre, entonces lo otro tiene que ser objeto de conquista, ¿no? Y ahí se empieza a ver un poco el asunto. Lo otro tendrá que ser reconvertido de no yo a yo, reconociendo que en cada una de las cosas que yo encuentro en el mundo, lo que realmente está es mi propia actividad. Entonces, segundo punto, que era la pregunta del devenir. Esto no se puede hacer de golpe. La autoconciencia sí. Ustedes lo hicieron ahora, cuando miraron la pared y retrotrayeron su mirada al mirar y miraban su mirar, en ese momento estaban efectuando el primer principio fichteano. Pero el segundo principio, que es el del no yo, lo que me obliga es a tener que relacionarme temporalmente con las cosas. ¿Por qué? Porque hoy ven una pared y al rato ven una escalera y más tarde ven un automóvil y el día de mañana ven el sol y luego ven las nubes y el mundo se nos ofrece como, como un conjunto de cosas interminable. No infinito, pero sí indeterminado. Entonces, yo lo que hago es constantemente estar experimentando esas cosas y elaborándolas y reelaborándolas para convertirlas en el patrimonio humano. Entonces, ¿dónde está el devenir? El devenir está en ese proceso de experimentación y en el cual el yo se va realizando a partir del no yo que le ofrece un golpe, un Anstoß, un golpe solicitante, algo así, y entonces yo actúo sobre el mundo y al actuar sobre el mundo me voy apropiando de él y eso lo que constituye es la historia del género humano, porque la gran historia humana no es más que la relación temporal de nosotros con el mundo y de cómo lo vamos humanizando. Por lo tanto, la humanidad es proyecto y el horizonte es aquel en el cual nuestro mundo se haya convertido en un mundo puramente humano. Es decir, donde no haya ninguna coacción natural, en primer lugar, y segundo, coacción de los unos respecto a los otros, que sería vivir al otro como una naturaleza. Porque si el otro me domina, en realidad el otro me está tratando a mí como cosa del mundo y no como autoconciencia, y si me trata así como una cosa del mundo, entonces él mismo está introduciendo objetividad del mundo y no espiritualidad y humanización. Entonces, mientras haya dominación, es decir, mientras haya algo otro que me domine, entonces habrá historia. Y la historia es la historia de la emancipación, el movimiento de emancipación y de constante conversión de lo extraño y de lo otro en algo propio, pero no propio mío, y ahí vamos, será algo intersubjetivo. Entonces, primera pregunta, ¿cómo era, qué era la dialéctica? Es, es esta estructura que descubre Fichte, y bueno, Schelling dice que él también, ¿no? En la cual un primer principio, que es la autoconciencia, se enfrenta con otro, con algo extraño a ella, que es el mundo, en el caso de Schelling es la naturaleza, y ese tercer momento es cómo se recobra la libertad de ese primer principio a propósito de lo extraño como una tarea de humanización o de espiritualización. Entonces, la historia del espíritu, ¿no?, es la historia de la humanización, la historia de cómo convertimos lo extraño en casa, en nuestra casa. Entonces ahí está la pregunta de la negatividad, es el segundo momento, y ahí está la pregunta de la dialéctica, siguen siendo tres momentos y se trata de cómo situar al sujeto en un mundo, lo cual lo exige vivir en la realidad, y cómo puede él reconciliar su infinitud en el mundo finito, y cómo puede él existir en un ámbito material, histórico y condicionado como un ser libre, incondicionado y
autoconsciente, pero sobre todo que se produce a sí mismo. Por lo tanto, la humanidad es proyecto. Entonces, ¿quién influyó a quién? No, la Grundlage, que es la primera publicación, en realidad él daba sus clases, tenía unos apuntitos y luego alguien los fue y los copió y los distribuyó y los publicó sin su permiso. Entonces, no le quedó más remedio que aceptar y decir, bueno, pues si ya todo el mundo tiene mi libro, ¿no? Que no era un libro, pues pues voy a trabajar ya en esa edición, ¿no? Y después surgirán muchas relaboraciones, perdón, de la Wissenschaftslehre, o la doctrina de la ciencia, pero es así como llega. Entonces, esta es de 1794 y la fenomenología del espíritu es de 1806. Entonces, está claro quién fue primero y está claro quién planteó dialécticamente el asunto de la autoconciencia como tarea y trabajo del espíritu sobre el mundo exterior o sobre el mundo aparentemente exterior a partir de un proceso de Verinnerlichung, ¿no? Que eso es un proceso de interiorización y de conversión de lo extraño en espíritu. Y ya a lo mejor aparece mucho más claro en el sistema hegeliano, en la enciclopedia, donde está primero la estructura lógica y metafísica, ¿no? De los conceptos, de lo real, ideal, de lo posible, y en general cuál es la estructura general de lo conceptual, de el concepto, y en qué consiste su vida y su trabajo. Después está el momento de la naturaleza, en la cual está el espíritu no se reconoce a sí mismo, y luego, ahora sí, viene este momento, así muy, muy a la Fichte, en la cual el espíritu reconoce que esa naturaleza y esos conceptos son sus conceptos y que están al servicio de su propia autoproducción, y entonces ahora sí puede existir el ser humano como una persona que hace sociedad, ¿no? Gesellschaft, y que existe con intereses y que firma contratos y que hace estados y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí están la dialéctica, la negatividad y el devenir y la influencia de Fichte sobre Hegel. Pero, una cosa que tiene que quedar absolutamente clara es que no es que venga primero Kant y luego viene Fichte y luego viene Schelling y luego viene Hegel, ¿no? O sea, cronológicamente las grandes obras sí van así, están las críticas, luego viene la Wissenschaftslehre, luego viene el sistema del idealismo trascendental, luego viene la fenomenología del espíritu, pero todos ellos son contemporáneos y todos ellos están leyendo. Entonces, Kant alcanza a leer a Fichte y trata de responderle algunas cosas, y luego cuando Fichte está escribiendo, están tomando clases Hölderlin y Schelling, bueno, Hölderlin y luego le pasa los apuntes a Schelling, algo así. Entonces, él ya también recibe las críticas, y cuando sale en la Wissenschaftslehre, después Schelling saca su sistema, y entonces Fichte trata de responderle también en la siguiente elaboración de la Wissenschaftslehre, y mientras Hegel está escribiendo, y él está mandando sus textos a Schelling, entonces no hay una secuencia entre ellos. Piensa que es una red en la cual se están leyendo, criticando y malentendiendo, y por lo tanto los resultados de las obras maduras de cualquiera de ellos, sobre todo de Fichte, Schelling y Hegel, o de Hölderlin, son el resultado de la lectura cruzada y de las críticas que se hacen entre sí, ¿no? Bueno, no sé, Lourdes, si fue. Sí, sí, solo faltaría la última, que es más breve, más breve la respuesta, me imagino. Lo de la coacción, ¿no? Lo de la coacción. De la coacción, sí. Si tuviera relación políticamente hablando directamente con los grupos, ¿no? De presión, sí. ¿no? Porque, sí. o sea, más se usa en política grupos de presión, ¿no? Sí, entonces, sí. Eso. No, sí, claro, sí, pero es mucho más, porque recuerden que el asunto es que yo no me puedo dejar coaccionar por la naturaleza. Yo tengo que ser libre. Y en el terreno de la sociedad, yo tampoco me puedo dejar coaccionar por nadie. Entonces, ¿cuáles son las formas que pueden existir de coacción? Están los grupos de presión, están los grupos religiosos, está el Estado, están los estados nacionales que no son el mío y que me vienen a invadir. En realidad, cualquier forma que se dirija contra mi libertad, no solamente los grupos de presión, pero incluidos ellos, son formas de la coacción. La pregunta, y la verdadera pregunta en la filosofía del derecho, es si
está basado en la coacción o no. Es decir, si es verdaderamente la realización de la libertad de todos a partir de la existencia de nuestros cuerpos, o si hay un elemento necesario de coacción, y por lo tanto, entonces sería no solamente una realización común e imparcial, sino un grupo de interés, ¿no? Un grupo de interés. Y esa es la lectura de Marx, ¿no? O cierta lectura de Marx, que el Estado no constituye una creación colectiva de libertad de todos y todas, sino un actor, es decir, un actor con intereses y un instrumento a manos de un grupo de interés, que sería la burguesía, y que la burguesía puede desarrollar diferentes grupos de presión, ¿no? Puede ser la prensa, ¿no? Puede ser no sé, puede ser incluso la policía, o puede ser incluso el uso del crimen, ¿no? Todos ellos constituirían diferentes formas, pero estricto sensu, grupos de presión constituirían como las formas ideológicas en las cuales se instrumentaliza la palabra para limitar la libertad de los demás, ¿no? Entonces sí, pero no solo. ¿Ah? Ok, doctor, muchísimas gracias por sus respuestas. Muy Sí, amable. no, de nada. Okay. ¿Alguien más quería hacer alguna pregunta? ¿O va bene? Porque me voy a tratar de apurar porque era 1:30 y yo como me atonté un poco, me conecté un poco más tarde. Pero bueno, a ver, vamos a tratar de... A ver, Oscar, ajá, adelante. Doctor Romero, una cosa curiosa y luego una pregunta. Claro. La cuestión curiosa es que uno de los últimos filósofos contemporáneos, muy contemporáneos, Francisco Romero, que no creo que sea su pariente, pero bueno, él hace una antropología diciendo una definición muy distinta a las que muchos se han dado, ¿no? Él decía que el hombre es un proyecto, en todo caso un proyecto de vida, ¿no? Y curiosamente tiene una relación con la dialéctica de Fichte, que habla el tema de, al final dice que la libertad es un proyecto, ¿no? Por lo menos lo plasma así. Bueno, es esa curiosidad interesante que también se parece un poco a la respuesta que lo da Rousseau, ¿no? Con respecto al contrato social, así como nosotros le hemos dado como un poder al Estado para que nos garantice el cumplimiento de muchas leyes y muchas normas, y que nosotros no hemos firmado ningún contrato, ¿no? Pero es una cuestión como tácita. De la misma manera, nosotros también podríamos romper ese mismo contrato, ¿no? Apelando a nuestra libertad. ¿Qué le parece esos puntos de vista? Muchas gracias. No, al contrario, Oscar. Mira, eso lo podemos perfectamente conectar con lo que, en el punto que faltaba para poder decir algo más de Fichte. Permítanme poner la presentación nuevamente y esto va a empatar bien con lo que estamos, diciendo y con esta pregunta. Déjenme poner acá. Bueno, sí se va a ver así medio feo, pero es la forma en la que yo sí puedo ir más o menos viendo. Entonces, la Grundlage des Naturrechts, que es la fundamentación del derecho natural, que es el texto en donde Fichte expresa la necesidad y el problema de una ciencia del derecho como una ciencia autónoma, pero subordinada siempre a los 3 primeros principios de la Wissenschaftslehre. Lo que dice es que el problema central es la realización de la libertad. No es la libertad en abstracto, no es mi capacidad para determinarme, no es solamente el ser proyecto, sino la realización de mis proyectos. En otras palabras, no hay proyecto si no se está ya en el camino de su realización. Por lo tanto, esta realización tiene que ser histórica, progresiva, y debe seguir una necesidad moral. No puede ser una necesidad natural. Por el contrario, supone la interrupción de la causalidad natural y supone la introducción de una necesidad moral en el mundo. Pero si yo he de actuar en el mundo, realmente entonces eso tiene que suceder por medio de mi cuerpo.
Y el cuerpo resulta esta esfera en la cual yo me vuelvo efectivo, eh, y actúo en el mundo. Pero decía yo, en la deducción fichteana del cuerpo, lo que va apareciendo es el hecho de que yo, si he de actuar en el mundo con un cuerpo, entonces el mundo tiene que estar ofrecido para mí, tal que yo pueda introducir causas en el mundo. Ser libre es introducir causas en el mundo que estén de acuerdo con el proyecto que yo me hice de mí mismo. Pero puesto que el mundo no me obedece porque yo chasqué los dedos, sino que yo tengo que trabajar en esa humanización del mundo, entonces, claro, como decía Oscar, esto se convierte en un proyecto que nunca está cerrado. Pero aquí lo que vemos es que se repiten los tres principios de la Wissenschaftslehre, ¿no? Es decir, yo en el derecho tengo que partir de la identidad de mí conmigo mismo. Y eso supone que yo como individuo ya estoy realizado. Es decir, yo existo como persona y ese es el punto de partida de Fichte. Es decir, es un yo que está constituido como persona y que es pura actividad libre, pero es una actividad, pero es una actividad sintetizante, ¿no? Él es el nexo del mundo, el Zusammenhang, de todas las representaciones constituyendo su mundo a partir de una autoconciencia que se autodetermina, pero, uh, resulta que hay un elemento de alteridad, ¿no? Entonces, así como en los tres principios había un no yo, que era el mundo, que me limitaba, pero sin limitarme absolutamente, resulta que ahora surge el prójimo. Y el prójimo tiene un cuerpo, también movido por una voluntad, y entonces ese nexo del mundo ya no está dado por mí absolutamente, sino resulta que yo también tengo un nexo con el otro. Y ese otro lo que va a hacer es limitarme. Pero aquí está la clave. El problema es que la limitación tiene la forma de la negación. Y la negación tiene la forma de la contraposición. Es decir, que la diferencia entre yo y el otro es la contraposición. Y eso quiere decir que el otro me tiene que aparecer como lo que me niega. Ahora, Fichte va a decir que no. Fichte va a decir que no hay ningún problema porque el otro me niega sin negarme. Que el otro solamente, así como la naturaleza no puede realmente determinarme porque yo soy el que está actuando, el otro realmente no puede dominarme si no lo consiento yo. El problema es que no es así, ¿no? El problema es que el otro, como existe como un cuerpo y yo soy cuerpo para el otro porque ser real significa ser un cuerpo para alguien más, el otro me puede tomar como mero cuerpo, como mera cosa, y no como cuerpo humano o como carne. Los alemanes tienen esta distinción entre Körper y Leib, que utiliza más Husserl, pero que está también aquí en Fichte, porque la palabra que utiliza Fichte es la de Leib. Entonces, el otro se me presenta como carne, ¿no? Como Fleisch, no como Körper. Pero al ser cuerpo, yo siempre lo puedo tiranizar. Entonces, dice Fichte, si nosotros somos realmente libres, entonces el problema es el tercer momento, porque los otros, o sea, yo soy libre, pero luego viene otro que ataca contra mi libertad. Y entonces el derecho tiene que ser el tercer momento en el cual nosotros podamos existir en acción recíproca sin que esa acción se convierta en coacción recíproca. Entonces el otro me tiene que limitar sin limitarme. Y ese tercer momento, que es la restitución de la identidad incondicionada, es como la forma en la que A y no A se revierten o aparecen como una relación especular, ¿no? Entonces, hay una simetría en este sentido en la relación que yo tengo con el otro, ¿no? El otro es otro para mí y yo soy otro para ese yo. Entonces no voy a entrar en más detalles, pero voy a tratar de responder la pregunta, ¿no? Entonces decía, en primer lugar, el yo es proyecto, sí, pero es un proyecto comunitario.
¿m? Y es un proyecto comunitario real ideal. Es decir, ideal porque está dado por fines, real porque está dado en el trato de los cuerpos. Y no solamente de los cuerpos de los otros, sino de los cuerpos del mundo, en el sentido de Körper, porque de ahí tratará de deducir, fíjate, la propiedad privada. Porque yo no puedo ser libre si no tengo efectividad sobre el mundo material. Pero ¿de quién es el mundo material? Ah, gran pregunta. Parece, y es lo que va a decir Fichte, que yo no puedo expresar mi libertad si no tengo una esfera de objetos. Y esos objetos van a ser la extensión de mi cuerpo. Van a ser mi corporalidad o la esfera de lo corporal bajo mi influencia. Entonces yo no puedo constituirme como individuo si no es a partir de la apropiación. Y fíjense cómo es aquí donde empieza a mostrarse el lado práctico y las consecuencias, porque si el otro no tiene más que la forma de lo que me ataca o de lo que limita mi libertad, y yo solamente puedo ser libre frente al otro en un estado, entonces tengo que preguntarme si el Estado o en la forma del Estado somos realmente libres. Y para anticipar la crítica de Schelling, de la que ya no vamos a poder hablar casi nada, pero para anticipar algo de los elementos que da Schelling es que nosotros, y esto ya lo reconoce Schelling, nosotros no podemos ser obligados a querer el bien. Es decir, yo soy libre, pero no por eso quiero la libertad de los demás. Entonces, Fichte cree que cuando yo encuentro a otro cuerpo, lo que pongo en juego es una exhortación, una Aufforderung. Entonces, cuando yo tengo al otro ahí, no le puedo obligar a ser libre, ni él me puede obligar a ser libre, y al mismo tiempo los dos podemos querer dominarnos mutuamente. ¿Por qué querríamos respetar nuestras libertades? Y bueno, ahí es donde empieza el problema. Entonces, lo que dice Schelling es que no es verdad que el Estado puede realmente convencer a los individuos de que ellos se conviertan en fines para sí mismos. ¿Por qué? Porque el derecho se ha convertido en el instrumento de los individuos egoístas de la sociedad que llamamos capitalista. No lo dice así, no dice sociedad burguesa, pero es claro que lo que está triunfando es un modelo en el cual se han destruido los antiguos lazos comunitarios y de dominación, y lo que está surgiendo es el individuo autónomo. Pero ese individuo autónomo no tiene ningún interés en el prójimo, sino es el deseo de instrumentalizarlo. Y que la única forma en la cual nosotros podemos contener los respectivos egoísmos es en el Estado. Entonces el Estado no es la manera en la cual nosotros existimos en libertad recíproca, sino más bien el elemento que nosotros invocamos para poder coaccionar a los otros y que ellos no afecten mi libertad. Pero en el momento en el que yo convierto el derecho, que debería ser la realización de los fines, en un instrumento para que trate a los otros de manera coactiva, entonces los convierte a ellos en cosas y el mecanismo y el Estado se convierte en un mecanismo. En otras palabras, el Estado, que es puramente espiritual o que debería ser puramente espiritual, como tiene ese elemento del cuerpo, en realidad no es más que un mecanismo de control de los cuerpos y del control que unos cuerpos quieren ejercer sobre otros, porque están fundados en el egoísmo. Entonces, ¿cómo se conecta esto con el primer principio? Pues es que ese primer principio teórico de autonomía, que parece que debe realizarse en el mundo, en realidad, dice Fichte, ya se realizó. Y no es la meta humana, sino al contrario, se ha convertido eso que parecía la libertad en la esclavitud, porque lo que nosotros hacemos por medio del Estado es esclavizarnos los unos a los otros, y dirá después Marx, unos más que otros. ¿Sí? Entonces, el Estado, al introducir este elemento coactivo del Zwang, lo que hace es precipitar la libertad en coseidad. Y puesto que nosotros nos relacionamos por medio del Estado y lo que queremos es controlar corporalmente a los otros y de ahí sus voluntades, entonces resulta que nosotros nos tratamos no como fines, sino como meros medios y el Estado se convierte en el instrumento absoluto por excelencia, es decir, en una máquina. Y recuerdan que para Schelling,
lo contrario de la máquina es el organismo. Entonces, mientras que el organismo se mueve libremente a partir de la cooperación de las partes, y esto lo dice Fichte, ¿no? Nosotros, que somos cuerpos, tenemos diferentes partes, pero podemos conseguir fines porque estas partes están articuladas, ¿no? Y el problema es cuando nos da reuma o cuando se nos entume el cuerpo, dice, pero el chiste es cómo todas las partes pueden ir cooperando para un fin común, ¿no? Esa es la idea de cuerpo en Fichte y también es la idea que tiene Schelling de organismo. El problema es que el Estado no es eso. El Estado no está articulado, sino más bien tiene una cantidad de nexos mecánicos que son coactivos y que constantemente, lejos de convertir la experiencia común en algo posibilitante, lo convierte en todo lo contrario, en algo limitante. Y el Estado, que era en realidad la consecución de la libertad, se termina convirtiendo en el mecanismo de opresión. Y por eso les decía que Schelling, con su posición conservadora, termina convirtiéndose en un crítico del propio capitalismo, ¿no? Y además es común, ¿no? Es común esto de que los románticos son los grandes críticos del capitalismo, no porque lo puedan superar, pero sí dan los elementos de la propia izquierda para poder formular las críticas a la sociedad burguesa, pero al mismo tiempo también al antiguo régimen, porque como les decía yo, el problema es que el principio del egoísmo y del yo igual a yo está activo tanto en la figura del monarca como en la figura del individuo burgués, ¿no? Entonces, lo que debe estar en duda es el principio de autosubsistencia y de autofundación del yo, sea en la monarquía, sea en el Estado o sea en el individuo, porque lo que verdaderamente debería ponerse en cuestión es lo absoluto del yo. ¿Mm? Y aquí es donde viene lo más misterioso de Schelling. Esta apertura del yo al otro se llama amor, ¿no? Y el amor es la forma de debilitar el principio del egoísmo, en el cual, como mi libertad supone la libertad del otro, entonces no puede tomar la forma de la autoafirmación, ¿no? Sino que debe tomar otra figura, que es la de recepción, la recepción del otro y la de dejar al otro, ¿no? Porque el lazo del amor, dice Schelling, el lazo del amor es el único lazo que no coacciona, ¿no? En el cual los individuos podrían ser, si no se amaran, y además es asimétrico, ¿no? Yo puedo amar sin ser amado, pero en el caso del derecho no, nosotros necesitamos una reciprocidad absoluta. Y esa reciprocidad absoluta, como no se puede lograr por la inclinación de nosotros mismos, necesita apelar a un elemento coactivo. Y más adelante, conforme vaya pasando el tiempo, lo que argumentará Schelling es que él tenía razón, porque esta figura de la Revolución Francesa encarnada en Napoleón, en lo que se ha convertido sí es en el pregón de la libertad y en quien extiende realmente la libertad, y la extiende realmente porque la hace con los cuerpos, y al hacerla con los cuerpos lo hace en los territorios, y al hacerla en los territorios lo hace por la guerra. Esta expansión de lo universal se convierte en una nueva monarquía y en una nueva dominación que está muy lejos de el vínculo amoroso y libre que supone Schelling. Entonces, somos Schelling y Fichte, los dos a su manera defienden la idea de que somos un proyecto abierto, nada más que pareciera que el principio de Fichte es la lógica, y dentro de la lógica es la lógica aristotélica, nada más o menos, esto lo voy a matizar. A ver, no, es el principio de identidad, ¿no? Porque sí admite la contradicción muy particular, pero sí admite la contradicción, y esto está fuera de la lógica clásica, pero sí hay el primer principio, que es el principio de identidad, y pareciera que el principio de identidad nos asegura ya quién es el individuo, qué es lo que quiere y cuál es su esfera, y esto lo convierte en un búnker que no se puede abrir a la experiencia de lo extraño. Y el esfuerzo de Schelling será doble, por arriba y por abajo. Por abajo es mostrar que la naturaleza no es el mero instrumento ni el medio ajeno de realización, la mera materia sobre la cual se imprime la forma humana, que es la espiritualidad y que es el pensamiento, sino que la naturaleza es autónoma. Ella es yo también, ¿no? Pero por el otro lado, por arriba, mostrar que el espíritu
no es o la parte espiritual no es pura libertad, sino que contiene siempre un elemento de materialidad del que se tiene que hacer cargo y que no puede nunca ser elevado a concepto. Entonces, la naturaleza tiene su orden, tiene su densidad y tiene su autonomía, es decir, tiene elementos del sujeto, pero nosotros en nuestra existencia, al tener cuerpo y ser naturaleza, poseemos también esta pesadez de la que nos tenemos que hacer cargo y que no admite que se espiritualice y que no, por lo tanto devenga pura conciencia. Y por lo tanto, existimos inconscientemente y la naturaleza anticipa ya elementos de la autonomía del espíritu. Pero no sé si esto ayudó o si Oscar quisieras volver a decir si esto resolvió la pregunta o si me fui demasiado lejos. Demasiado lejos, pero muy... No, otra vez. Entonces, otra vez y ahora sí la aterrizo. Prometo, o sea, traté de dar más cosas para poderla aterrizar más fácilmente. Pero entonces, otra vez. Pero igual muy agradecido porque No, aclara muchos conceptos. pero Son muy... vuelve a repetir exactamente la pregunta, a ver si la puedo decir más concretamente. No, solamente es entender un paralelismo, una analogía con el concepto de libertad, de lo que entendía Rousseau con respecto a la libertad que tenía el ser humano con respecto al Estado, ¿no? Ah, sí. Y Sí, entonces también se puede ver como un proyecto, ¿no? Lo que es la tesis dialéctica de Fichte. Entonces, allí quizá en ideas distintas, porque él lo hace con respecto a otros valores como el tema del amor y demás, pero Rousseau lo hace propiamente al tema del Estado, al tema del ordenamiento y al tema claro. político, ¿no? Entonces, vale la pena este diálogo. Sí, Igual sí, mucho. sí. Claro, ya, fantástico. El asunto sí, a ver, lo que encuentra Rousseau es que inicialmente no había relaciones de coacción. ¿Por qué? Porque no existe la propiedad privada. En cuanto se produce la propiedad privada, entonces nosotros nos dividimos quién tiene acceso al mundo. Yo diría quién puede eh, actualizar los potenciales que están en la subjetividad. Y entonces yo tengo la propiedad y yo sí tengo dónde actualizar esos potenciales y a ti te privo de ello y entonces tú no puedes. Entonces lo que propone Rousseau es apelar a una voluntad popular que pueda fundar otra vez el Estado y tiene que ser popular porque es de todos y de todas, a diferencia de la segmentación que produce la propiedad privada, que es el egoísmo. Entonces, si de alguna forma lo que tiene en mente Rousseau es la cuestión del egoísmo y la invocación de la voluntad común como el fundamento del contrato, ¿no? El problema, lo que dirá Fichte es que siempre en la realización de las constituciones hay actores determinados que terminan produciendo una forma que no necesariamente es la más libre. Entonces, dice él, el pueblo tiene siempre la capacidad de revocar sus constituciones. Todo el enredo es que para Rousseau, si realmente está fundada la constitución o el contrato en la voluntad popular, ¿por qué debería ser revocable si realmente se nutrió de esa voluntad popular? En ese sentido, Fichte es un poco más realista y sabe que no importa cuán popular sea la voluntad, una constitución siempre se puede malograr. Pero encuentra un problema muy grande y es que la constitución, toda constitución, la Verfassung, puede ser revocada por el pueblo. El punto es ¿hasta cuándo? Porque parecería, y eso es parte de la experiencia de la Revolución Francesa, que el orden puede ser revocado y revocado y revocado y revocado y revocado por esta fuerza negativa de la libertad. ¿Y quién le pone orden? ¿Quién pone el punto final? Y es ahí también donde más adelante le dirá Schelling, es que esa capacidad de revocación constante de la libertad abstracta solamente le pudo poner alto otro tirano, otro monarca. Entonces, la lección triste para la voluntad popular es que la voluntad popular, si no es capaz de darse una forma, entonces
permanece como libertad negativa y destructiva, y solamente un poder reaccionario es el que la puede detener, ¿no? Y en el caso de Rousseau, un buen Estado no tendría por qué funcionar mal, ¿no? Pero el gran tema en los dos es qué significa la voluntad popular y si realmente puede estar unificada. Entonces, en el caso de Rousseau, la voluntad popular está unificada de origen y es la que le da la legitimidad, y por eso es que la soberanía de una nación está basada en la voluntad de su pueblo. En el caso de Fichte también, lo que pasa es que el problema no está en la fundación, el problema está en el ejercicio, porque podemos estar muy de acuerdo en la Constitución, pero el problema es cuando nosotros nos queremos distribuir el mundo, queremos tratar nuestros cuerpos y queremos apropiarnos de las cosas. Entonces, mientras que Rousseau tiene una predilección por el momento fundacional, Fichte tiene una predilección por el momento práctico, ¿no? Ya tienes la Constitución, pero no basta. Y eso es lo verdaderamente fascinante, que no te basta tener la Constitución, porque cualquiera puede decir, ¿sabes qué? No quiero, ¿no? O me separo de la voluntad popular, o no me interesa, o no quiero, ¿no? El punto muerto para el contrato social es aquel momento en el cual puede acceder cualquiera y decir, no me da la gana. ¿Y qué haces? Pues lo coaccionas, y para eso está el Estado, ¿no? Y en el caso de Rousseau, no necesitas coacción, porque la voluntad individual es la voluntad de todos y la voluntad de todos es la voluntad particular, porque yo me puse en el contrato social como individuo con miras a todos los demás. Entonces ya está realizado. Ahí no puede surgir ningún conflicto, ¿no? Pero históricamente están en un momento muy distinto, no están no está en la Constitución de Suiza, ¿no? Que es lo que le toca ver es lo que le toca a Rousseau. Son la Constitución de los Estados nacionales en un momento de guerra, de liberales contra conservadores, y bueno, una Alemania que tampoco ni siquiera está unificada, ¿no? Es Prusia, y además están los príncipes electores de los diferentes reinos de Bavaria, de Sajonia, de Berlín. Entonces, claro, tampoco existe esa unidad, y se están preguntando cómo se va a forjar lo unitario a partir de mundos que existen, o de pequeños reinos que existen en Alemania, y si la única forma de conseguir la unidad es por la fuerza monárquica o por la fuerza revolucionaria, que después se transforma en espíritu de conquista de toda Europa, Napoleón a caballo. Sí, creo que era así, ¿no? Un poco más. Bien, Arturo, ¿me permite, por favor? Bueno, Claro. creo que es bastante interesante lo que acabamos de escuchar, ¿no? En su disertación. Y puedo formularle una última pregunta, porque Claro. yo tengo entendido referente a que la filosofía es una reflexión, de hecho, y el análisis que estamos haciendo normalmente se refiere a una realidad que no es nuestro entorno. O sea, en el caso de usted, por ejemplo, es mexicano, ¿no? Entonces, está muy bien enterado de todo lo que acontece, digamos, en Occidente o en Europa, ¿no? Y en el caso de nosotros, resulta que somos peruanos y estamos en una severa crisis política. Entonces, ¿por qué precisamente tomar un modelo de repente exclusivo que sea occidental, ¿no? Entonces, quisiera una opinión puntual, por favor, Arturo. ¿Qué opina usted sobre esto? ¿Qué pasó con los filósofos latinoamericanos? ¿Qué pasó? Que analizamos otras realidades, pero de repente lo nuestro lo estamos descuidando un tanto. ¿Qué opina, doctor? Gracias. Claro, muy bien. Miren, bueno, a ver, la verdad es que ya no pude dar muchas de las cosas que había pensado, porque bueno, siempre es muy problemático, pero miren, esta es la escena que tenía yo. No sé si todavía ¿se alcanza a ver? Sí se ve. Bueno, lo que pensaba yo decir a propósito del yo y no yo, era a propósito de la conquista, ¿no? A propósito del encuentro y de lo que significaba la experiencia de la alteridad. Ahora, ¿a quién usamos para pensar, no? Tiene que ser alguien nacional, tiene que ser alguien no nacional, y fíjense cómo en la pregunta está implícita la posición fichteana, que es quién es yo y quién es el otro, ¿no? Es decir,
el europeo es el yo y yo soy el otro, o yo soy el yo y el europeo es el otro para mí. Y parte de la crítica de Schelling es a esto, ¿no? Es a tener que decidir quién es yo y quién es otro. Es decir, que de un lado esté la naturaleza y del otro lado esté el espíritu, o que de algún lado esté el europeo y del otro esté el americano. Absolutamente. Claro que hay relaciones de asimetría, ¿no? Pero eso no significa que estén constitutiva, ontológica y conceptualmente en dos lugares distintos. Entonces, ¿qué es lo que se hace en este momento? No es tratar de invocar a un pensador que tenga el apellido Romero para poder ser justo con tu situación histórica y política, sino invocar cualquier pensamiento de cualquier latitud que te permita pensar esa situación. ¿Y por qué no sirve un europeo? Porque el europeo tampoco lo produjo. Es decir, el europeo no comenzó pensando en europeo, sino comenzó pensando en otras dos lenguas que no eran las de él, que son el latín y el griego y el hebreo. Es decir, Europa, Grecia no es Europa, Roma no es Europa, Jerusalén no es Europa. Europa surge en la Edad Media. Y en la Edad Media, Europa no tiene pensamiento. ¿Y de dónde lo toma? De los extranjeros. ¿Y cuáles son esos extranjeros? Oriente. ¿Y cuál es ese Oriente? Bueno, pues es el cristianismo, que es una religión oriental, ¿no? La hicimos occidental, pero es una religión oriental que además remite más lejos, ¿no? Remite a los hebreos, y bueno, y eso nos lleva a Egipto y a Babilonia. Entonces, lo que nosotros consideramos como lo más occidental, que es lo cristiano, en realidad es judío y, y viene de otro lado, no es europeo. Y el otro elemento, que es el de la metafísica, en la cual se recupera el pensamiento aristotélico, tampoco es europeo, es musulmán, ¿no? Entonces, el europeo, que se dice el autor de la metafísica occidental, en realidad es su epígono y supone el trabajo previo que han realizado otras culturas, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos no es distinto de lo que hizo el europeo y de lo que ha hecho cualquier otro pueblo, que es masticar y rumiar, diría Nietzsche, lo que constituye nuestro entorno, déjame dejar de compartir, sociopolítico, a partir de aquellas palabras que nos interpelan y que producen en nosotros esta Aufforderung, ¿no? Esta exhortación. Entonces, cualquier palabra que nos exhorte es legítima, porque no es la fuente ni es la originalidad del pensamiento lo que cuenta, sino lo que haces con él, ¿no? Entonces, el europeo lo que hizo es poner a trabajar para sí el pensamiento de los griegos, que no eran Europa, y el pensamiento de los hebreos o el pensamiento judío, que no es Europa. Eso no es Europa. Nunca lo fue. Después se convirtió y después se apropió, pero es otra cosa. Igual nosotros, ¿no? Una pensadora que me parece fascinante, y ella sí es del otro lado, del otro lado del océano, es Sor Juana, ¿no? Sor Juana Inés de la Cruz. Y lo que Sor Juana Inés de la Cruz escribe en un texto muy pequeño que se llama el Neptuno alegórico, ya con eso termino, es los dioses, ¿no? Y el pensamiento en general está siempre en una condición de indigencia, y a ver quién lo acoge, ¿no? Porque incluso los nacionales pueden maltratar a sus pensadores y tratar el pensamiento sin respeto. Entonces dice Sor Juana, la América Latina, no lo dice América Latina, ¿no? Pues la Nueva España se convierte en la Nueva Jerusalén, porque es ella la que le da acogida al Dios cristiano, así como los españoles o la Madre España, que tampoco vio parir a su Jesucristo, le prestó una casa. Entonces, el pensamiento se convierte así como el hecho de hospitalidad de pensamientos que pululan y que se desprenden siempre por su naturaleza de la tierra que los vio nacer. Bueno, claro que sí. Creo que la doctora Lourdes
quiere intervenir con una pregunta tal vez. Doctora, adelante. Sí, muy breve. Un comentario y una pregunta final. Solamente coincido con el doctor Arturo. Creo que en esencia la naturaleza humana es la misma. El ser del hombre no varía. Los problemas esenciales permanecen hasta hoy día desde los griegos. Entonces, sí, coincido con Ciro en el hecho de conocer nuestro contexto, pero en esencia la naturaleza humana, el hombre es lo mismo. Entonces, por otro lado, el comentario inicial del doctor Arturo respondiendo a Ciro me recuerda mucho también la propuesta de Axel Honneth acerca de la teoría ética del reconocimiento, ¿no? De reconocernos unos a otros, del respeto social, especialmente por, qué sé yo, por los grupos más desfavorecidos. Y quiero destacar también de lo que ha dicho el doctor Arturo, que hay que valorar estos filósofos por su dimensión crítica que llevan implícitamente, ¿no? Y yo creo que sí lo hay en el autor. Y bueno, la pregunta concreta que se sale un poquito quizás de la especificidad del tema, doctor, pero sí me interesaría porque usted es un especialista en la filosofía alemana. Y mi pregunta es, ¿qué pasó con la racionalidad alemana a partir especialmente de 1939? ¿No? Eso es algo que es increíble porque no podríamos decir que fue la genialidad de Hitler, porque Hitler era un mediocre, hasta un mal escritor que cambió un país con un libro, qué sé yo. Entonces, ¿qué pasó con la racionalidad de Kant? Y que los alemanes olvidaron todo, toda su tradición filosófica. Eso era nomás, doctor. Sí, bueno, la verdad es que es es un tema complicado. Yo lo que diría es que parte de lo que intenté decir respecto de Schelling es que él ve en el movimiento libertario de la Revolución Francesa el surgimiento de una nueva forma de dominio entre los humanos. Hay algo dentro de la libertad que siempre se puede malograr. Y los tres, Fichte, Schelling y Hegel, tienen elementos que están en el borde de ese riesgo, donde lo que hace Fichte para invocar o en nombre de la libertad y para llamar a los grupos de jóvenes a unirse a las fuerzas de resistencia a Napoleón, es el nacionalismo. Entonces, Fichte no encuentra otro elemento más digno para pelear en nombre de la libertad que la nación. Y ahí ya hay algo raro, ¿no? Ya no es el proyecto internacionalista kantiano, ahí son los valores más rancios de la alemanidad. Entonces, no hay que esperar a Hitler, parece que hay tentaciones que están ya íncitas en el pensamiento alemán. Schelling, que no cree en la revolución, entonces parece que termina justificando, aunque él no piense que puede volver el antiguo régimen, termina justificando el hecho de que sea preferible la monarquía a una bola de revoltosos que vienen a destruirlo todo. Entonces, si tenemos el nacionalismo de Fichte, tenemos el conservadurismo, el conservadurismo de Schelling y la creencia de que es el arte el que realiza la revolución, entonces también estamos a un paso de lo que Benjamin llama la estetización de la política. Y si a eso sumamos a Hegel, que Hegel no es el divinizador del Estado, pero sí es quien cree que el Estado es la forma más soberbia de la libertad. Entonces, si uno empieza a combinar lo absoluto del Estado, el nacionalismo y el pensamiento mistificante, a veces de Schelling, uno tiene el caldo de cultivo para el fascismo alemán, ¿no? Entonces, lo que uno tiene que pensar es
los potenciales que tienen los pensadores y las pensadoras y las formas en las que se actualizan, porque cualquiera de ellos puede ser actualizado de más de una manera. Y el caso emblemático quizá puede ser Hegel, en tanto que tiene a los hegelianos de derecha, que son los divinizadores del Estado, eso sí, y a los hegelianos de izquierda, que son los comunistas y eventualmente los marxistas. Entonces, uno puede sacar cosas tan contradictorias y tan distintas de unos pensadores, pero bueno, forma parte de la praxis el momento de decisión de cómo se actualizan los potenciales de un pensamiento. Y creo que el desencadenante, la semilla que decantó o que hizo posible cierta apropiación de la tradición alemana fue la situación de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, la situación en la que queda Alemania destruida, desposeída y económicamente bloqueada hasta que tiene la inflación más brutal de la historia moderna. ¿No? Hasta, bueno, de entonces, una inflación brutal que los empobrece y entonces la forma, no es justificación, no es explicación, explicar no es justificar, ¿no? Pero la miseria de posguerra los hace invocar, ¿no? O la decisión que toman frente a la miseria de la posguerra consiste en elegir los elementos más brutales de una tradición en la que estaban ya latentes. El conversatorio ha sido bastante fructífero, doctor Arturo. Bueno, le agradecemos Me alegro. íntegramente por la magnífica disertación que usted nos ha ofrecido, doctor. Y espero que esto no sea la única vez, ¿no? Será para, de repente, diálogos posteriores, y lo cual usted siempre será bienvenido, y por lo tanto le agradezco a nombre de la Escuela Profesional de Filosofía de la Universidad Nacional de San Agustín. Doctor No, Arturo, buenas noches y gracias. no, al contrario, muchísimas gracias por la paciencia, muchísimas gracias por escuchar, más gracias aún por las preguntas, porque así es como uno puede intercambiar ideas. Y bueno, pues muchas gracias, encantado de estar, aunque sea virtualmente por allá. Si junto financiamiento, pues ya le dije a Jesús que por allá me aparezco un día de estos. Muchas gracias. Buenas noches con todos ustedes, colegas, y ya será en una siguiente oportunidad. Buenas